Eunucos. Hombres castrados, en principio, esos son los eunucos. A lo largo de la historia, la castración ha cumplido ciertas funciones sociales. La primera mención de castración intencional ocurre en la ciudad sumeria de Lagash en el segundo milenio antes de Cristo. La extirpación de los genitales masculinos puede ser parcial, castración, o completa, emasculación. En relación directa con la palabra eunuco puede referirse a hombres que no son ni masculinos ni femeninos. Durante el Imperio Romano, esta era una forma común de dirigirse a los homosexuales. Eunuco proviene del griego antiguo, eunucos, que básicamente significa guardián de cama, con buen comportamiento y respeto, como resultado de la privación del coito. En el siglo IX el emperador bizantino León VI en su nueva constitución prohíbe el matrimonio de eunucos, describiéndolos como fieles guardianes del lecho matrimonial. El emperador explica que la castración se realizaba con el propósito de que no hagan lo que hacen los varones, o al menos que se extinga todo lo que tenga que ver con deseo por el sexo femenino. Cuando la Biblia se traduce a los idiomas europeos modernos, como la Biblia luterana o la Biblia del rey Jacobo, la palabra vulgata eunuco se traduce como oficial o chambelán. Según el significado original, el eunuco es un guardián de cama, aunque luego se aplicó a los hombres castrados, ya que a menudo realizaban ese trabajo. Antiguo Oriente Medio. Los eunucos eran figuras familiares en el Imperio Asirio, del 850 al 622 a.C., y en el Antiguo Egipto. De hecho, los textos de execración egipcios de hace 4 milenios amenazan a los enemigos de Nubia y Asia, destinado a todos los hombres, todos los eunucos y todas las mujeres. A veces los eunucos se convertían en regentes cuando los herederos eran menores de edad, como en el caso del estado neoitita de Carquemis. También ocupaban cargos políticos destacados en la Persia aqueménida e incluso en la corte. Grecia, Roma y Bizancio. Era común ver eunucos en la antigua Grecia y Roma, pero no ocupó su lugar en la realeza hasta el Imperio bizantino. Los sacerdotes de Galia o Cibeles eran eunucos. Posteriormente en el Imperio romano, cuando los emperadores Diocleciano, que reinó del año 284 al 305, y Constantino el Grande, que reinó del año 306 al 337, adoptaron el modelo de la corte oriental, los emperadores comenzaron a rodearse de eunucos que se encargaban de trabajos como el aseo, la vestimenta y funciones burocráticas. Actuaron como un escudo contra el contacto físico entre el emperador y sus administradores y, por lo tanto, disfrutaron de una gran influencia en la corte. La corte bizantina tenía un gran número de eunucos encargados de asuntos internos y funciones administrativas, generalmente organizados según diferentes jerarquías y en diferentes profesiones. Ejemplo de esto eran los archieunucos, responsables de un grupo de eunucos, el cual era un cargo de prestigio en Constantinopla. También sirvieron en el área militar. Bajo Justiniano en el siglo VI después de Cristo, el eunuco Narcés fue un general exitoso en muchas campañas. Entre las ventajas que ofrecían los eunucos era el evitar que se heredaran los cargos, no podían ser elegidos para el trono, lo que daba tranquilidad al emperador, se centraban más en su trabajo y se evitaban las obligaciones familiares. En China. Los eunucos en China hacían parte de los empleados en el palacio imperial. Trabajar en el palacio requería castración o convertirse en eunuco. Originalmente, la castración de delincuentes o criminales condenados era suficiente para cubrir la cuota tradicional de eunucos, pero con el tiempo, a medida que el Estado chino creció y con él, la burocracia imperial y sus funciones se diversificaron, surgió la necesidad de más casos de este tipo, alcanzando su apogeo a finales de la Edad Media, especialmente durante la dinastía Ming. Se empezaron a aceptar nuevos candidatos de varios orígenes, motivados por los salarios. Esta conveniencia financiera hizo que en pueblos muy pobres, algunas personas se castraran para lograr una mejor posición social y económica. Se practicaba la automutilación o se iba al barbero cirujano para realizar el procedimiento. Según las investigaciones realizadas por europeos en los siglos XIX y XX, los barberos cirujanos envolvían el aparato reproductor masculino desde la raíz con vendajes ordinarios, tensándolos con fuerza, causando dolor y formando una especie de embutido, para ser cercenado, algo similar a cómo se realizan castraciones de ganado, y deteniendo el sangrado con un baño de sal y aceite, papel y cenizas, luego se insertaba una pequeña varilla de metal, generalmente de hojalata, en la abertura de la uretra. El joven eunuco debía caminar lentamente y no podía beber líquidos durante varios días. Después de esos días, se retiraba la varilla de metal insertada en la abertura de la uretra y, si podía orinar, la operación era exitosa y podría comenzar a servir en la corte. De lo contrario, si el conducto se había cerrado,
el joven eunuco se enfrentaba a una muerte lenta con un dolor insoportable. En otros pueblos, todavía existen hoy en India los llamados higres y más recientemente los skoptsi en Rusia, que existieron incluso hasta mediados del régimen soviético. También en el barroco europeo se usan eunucos para cantar. El castrati, como es el caso del conocido Carlo Maria Michelangelo Nicola Broschi o Farinelli. Farinelli fue uno de los más reconocidos del siglo XVIII y para muchos el mejor de los castrati de todos los tiempos. Históricamente, los eunucos se han transformado así en un nuevo estatus de género. Esto significa que la cultura en la que vive el individuo después de la mutilación física de los genitales externos le ha dado un trato diferente. La castración puede ser la experiencia más dolorosa en la vida de un hombre. El gran temor a esta posibilidad ha dado lugar a importantes investigaciones, especialmente en el psicoanálisis. Sigmund Freud piensa que el descubrimiento del género opuesto de mujer y hombre provocó una sensación inicial de pérdida o carencia en las mujeres y miedo a la pérdida en los hombres. Freud llamó a esto el complejo de castración.